Bueno, buenas gente. Seguimos nuevamente con los ejercicios prácticos. La guía práctica número uno. Ahora que ya se pudieron o ya están dando los contenidos del capítulo 4, ya podemos pasar a los ejercicios prácticos de esa unidad. Bueno, como les dije, unidad guía práctica número uno. Vamos a ver los ejercicios de Stata. Vamos a seguir acá. Vamos a ver lo que dice acá, capítulo 4, ejercicio 1.5 y ejercicio 1.6. Vamos a ver ahora. Siempre de Stata. Bueno, empezamos. Dice, en base al ejercicio 1.1, A, evalúe la hipótesis que el ingreso IPCF no es una variable relevante para explicar la demanda de alimentos de los hogares a partir de los dos modelos estimados, el nivel-nivel y el log-log. Bueno, si se acuerdan, digamos, de la teoría, ahora sí vamos a volver a este ejercicio que ya lo habíamos visto y vamos a ver esto, la hipótesis que el ingreso no es una variable relevante para explicar la demanda de alimentos. La demanda de alimentos era mi variable I y el ingreso era mi variable X. O sea, nosotros ya vimos cómo es estudiar el coeficiente, cómo estudiar el valor del coeficiente, el valor del parámetro, del beta. Vimos el desvío estándar, todo. El error estándar. Ahora lo que vamos a ver es esta parte que es, digamos, la parte del capítulo 4, que es la significatividad estadística. ¿Sí? Es ver si las variables son estadísticamente relevantes. O sea, ya lo analizamos en su momento, la parte como económicamente, la parte del valor del coeficiente, es decir, cuánto más aumenta el ingreso, la demanda de alimentos. Ahora lo que vamos a hacer es ver la parte de la significatividad estadística, digamos, si ese valor que estamos estimando es de verdad diferente de cero o no. ¿Sí? Vamos al ejercicio. Bueno, es el mismo ejercicio que antes, el 1.1. Y tengo que hacer la regresión nomás. Del gasto de alimentación, que es mi variable I, contra el IPCF. ¿Sí? Acá tenemos la salida de Stata, que ya la vimos varias veces. Pero ahora estamos en condiciones de terminar de trabajar toda la parte que no habíamos visto. ¿Sí? Como que siempre había partes, y bueno, partes como que no nos metíamos de toda la salida, no la analizamos porque no teníamos los materiales, si se quiere, para los conocimientos para estudiarlo. Bueno, ahora sí. Ahora tengo el IPCF, este valor del coeficiente que ya lo habíamos visto. O sea que por cada un peso el gasto en alimento aumenta en, corro la coma, en 2 centavos. ¿Sí? Esa creo que era la interpretación del modelo. El error estándar que ya lo habíamos visto. Y ahora sí podemos analizar toda esta otra parte de la tabla que siempre quedaba como marginada. ¿Sí? Acá lo primero que yo tengo es T. ¿Sí? El T es justamente el valor del T, del estadístico T, que es la esencia, digamos, del capítulo 4, ¿no? La significatividad estadística. Esta columna me dice cuál es el valor del estadístico T para la variable de ingreso y también la constante. La constante por lo general nunca se analiza porque no es más como un control, sirve para centrar los errores, que queden con una media cero y todo eso que habíamos visto, pero no, por lo general siempre queda fuera del análisis. ¿Sí? Ahora lo que nos pide el ejercicio es puntualmente analizar esto, si el IPCF es una variable relevante para explicar el gasto en alimentación. Acá vamos a ver que el T es 22,69. ¿Sí? Si se acuerdan de los valores, bueno, en realidad depende de la distribución. O sea, ¿cómo se calcula el T? El estadístico T era el coeficiente menos la hipótesis nula que estoy evaluando, en este caso es 0. Estoy probando, o sea, cuando yo miro esto de la significatividad, para ver si es una variable relevante o no, estoy justamente probando si la hipótesis nula dice que el parámetro es 0. ¿Correcto? O sea, si no es una variable relevante, que es lo que me está diciendo acá, evalúe la hipótesis nula, sería que el ingreso no es una variable relevante, es porque estoy suponiendo, o que mi hipótesis inicial es que el ingreso tiene un parámetro, o que el beta es 0. ¿Sí? Es decir, que el ingreso no tiene efecto sobre el consumo de alimentos. Esa sería mi hipótesis nula que estoy analizando. Entonces acá el T,
el T que me tira acá siempre evalúa eso, ¿sí? Eso hay que tener presentes, siempre, porque después en el capítulo con que hace otros juegos y demás, acá la salida stata típica me tira el coeficiente, me tira el desvío estándar y me tira el valor T para la prueba de significatividad. Es decir, que la hipótesis nula es 0. ¿Y este cómo se calcula? Se calcula con el coeficiente menos 0, no importa, dividido el error estándar, ¿sí? Esa era la forma de calcular el estadístico T. Y como ven, es exactamente igual que esto, ¿sí? Tiene más comas, obviamente, tiene más números porque es más largo, pero ese es el valor T, del estadístico T que me calcula para el ingreso. Si se acuerdan de la teoría, bueno, si el estadístico T es una parte, digamos, yo tengo que evaluarlo esto, tengo que definir un nivel de significancia y después tengo que evaluar cuál es el C crítico para ese nivel o sea, para mi distribución T, cuál es el C crítico correspondiente con ese nivel de significancia que estoy eligiendo, el 5%, el 10%, el 1%, lo que sea. Para evitarnos eso, de tener que elegir de antemano un nivel de significancia, esta columna es el p-valor para el T, para la distribución T de esto. El p-valor, si se acuerdan, es la probabilidad de encontrar un valor T tan grande, digamos, como este T que encontré acá. ¿Sí? No sé si se entiende por la interpretación de eso. Quiere decir que si la hipótesis nula fuese verdadera, ¿sí? Yo tendría una distribución T, así que como una normal, con media 0. ¿Sí? Tendría la T con media 0. Y estoy encontrando un valor T de 22. O sea, tendría que ir de la media 0, tengo que ir hasta el 22. ¿Sí? O sea, la distribución T, igual que la normal, es infinita, ¿sí? Tanto para la izquierda como para la derecha es infinita. Eso es importante tener en cuenta. O sea, nunca termina. Si bien se aplanan infinitamente, si la curva es así, se aplana, como que nunca llega a ser 0. Nunca se termina la distribución. Entonces, el p-valor lo que me dice es cuál es la probabilidad de encontrar si mi curva T estuviera centrado en 0, cuál es mi probabilidad de encontrar densidad, sería porque toda la distribución es una distribución de densidades. ¿Cuál es mi probabilidad de encontrar mi probabilidad de encontrar un valor, o la densidad de encontrar un valor parecido a 22? ¿Sí? O sea, fíjense que 22 está muy lejos del 0. Entonces me va a tirar muy lejos y por ende el p-valor me tira virtualmente 0. Porque la probabilidad, o sea, este no es un 0 perfecto, ¿no? Este es un 0, 0, 0 y eventualmente tiene algún número, que es la probabilidad de que yo encuentre, pero me lo trunca nomás, cuál es la probabilidad de que yo encuentre un T, un estadístico T igual a 22 si la hipótesis nula fuese verdadera. Es decir, si tuviese media 0. Como me tira un valor tan bajo, quiere decir que yo rechazo la hipótesis nula a cualquier nivel de significancia usual. Si acá en este lugar yo tuviera un 5, ahí si tuviera un 5, podría rechazar la hipótesis nula al 5%. Si acá tuviera un 1 sería el 10%. Y si acá tuviera un 1 sería el 1%. ¿Sí? Ese es el máximo nivel de confianza, si se quiere, cual yo podría rechazar la hipótesis nula. Sería el mínimo nivel de significancia, porque el máximo siempre puede ser más grande. Puede ser 10, 20, siempre. Ahí esto lo rechazo al 20, lo rechazo al 10, lo rechazo al 5, lo rechazo al 1, lo rechazo al 0,1 y quién sabe hasta cuánto, digamos. Es como que para cualquier nivel de significancia que yo elija, este p-valor, que es virtualmente 0, quiere decir que siempre rechazo la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Y que el ingreso per cápita tiene un coeficiente de 0, es decir que no es una variable relevante para el gasto de alimentación. Como yo tengo un p-valor de 0, rechazo esa hipótesis nula y digo el nivel de significancia, el nivel de ingresos sí afecta a mi gasto en alimentación. Es decir, mi variable, o sea, la respuesta formal podría ser el ingreso per cápita familiar es estadísticamente significativa, o significativamente estadística, o significativo estadísticamente, perdón, para explicar el gasto en alimentación. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la interpretación económica venía por acá, era que por cada peso yo consumía 3 centavos, qué sé yo, y esta parte, principalmente esto que ya me permite analizarlo directamente,
me dice que para cualquier nivel de significancia usualmente utilizado, el nivel de ingreso per cápita, es una variable relevante, es estadísticamente significativa. ¿Se entiende? Y bueno, y esta última parte acá me tira un intervalo de confianza. ¿Ustedes se acuerdan del... O sea, el intervalo de confianza es el beta más menos un valor crítico por el error estándar. Ese valor crítico depende del nivel del nivel de significancia que yo elijo. Acá el Stata siempre me tira un nivel de significancia del 5% para... Sí, un 5%. O sea, si yo quisiese hacer o me pidiese un ejercicio de hacer un intervalo de confianza para otro nivel de significancia, yo tendría que encontrar los valores, digamos, del C crítico para el nivel de significancia que yo quiero. Stata por defecto siempre me tira el 95%. Y como verán, bueno, va de 0,25 a 0,30. El 0, o sea, el 0,000 está fuera de o sea, está fuera del intervalo, es mucho más chico. Eso es otra prueba a favor de que, o sea, si el 0 no está incluido en el intervalo de confianza, entonces es porque el 0 no es el valor del parámetro, del parámetro poblacional. Entonces es otra prueba en contra de la hipótesis nula de que el ingreso per cápita no tiene efecto sobre el gasto de alimentación. ¿Sí? O sea, si leyeron la teoría, como que van a entender, digamos, lo que estoy haciendo es más de lo mismo, es solamente analizar la salida Stata y la interpretación que debería tener. Bueno, toda esta parte acá ya habíamos visto, esta parte se analizó completo. Ahora tenemos acá el número de observaciones, que ya habíamos visto, y tengo esto que ahora sí puedo empezar a analizar. Este F de acá es el test, o sea, esta es la salida por defecto de Stata, ¿sí? Es el test de significatividad global, siempre va a ser el test de significatividad global para esta ecuación de acá abajo, ¿sí? Acá yo tengo, estos son los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Como esto es una regresión simple, yo con eliminar una sola variable, digamos, ya tengo, o sea, este es el modelo no restringido. Cuando yo elimino una variable, paso al modelo restringido, que es todo el modelo, porque tengo una sola variable, porque es un modelo de regresión lineal simple. Entonces el test de significatividad global, en este caso tengo un grado de libertad en el numerador, porque tengo una sola variable, ¿sí? Si yo tuviese una regresión múltiple con muchas variables acá, este no sería 1, va a ser 2, va a ser 3, 4, lo que sea, porque son la cantidad de variables que estoy eliminando. Porque esta salida de acá, de Stata, o sea, si yo me interesa buscar otra, yo tendría que hacer diferente, o sea, tendría que buscarlo. Pero en la salida de Stata por defecto me tira el test de significatividad global o conjunta total, no me acuerdo el nombre exacto que le dan en el libro, que quiere decir que analiza que todas las variables del modelo son conjuntamente significativas, en conjunto todas, ¿sí? O sea, no deja ninguna en el modelo y me dice, ok, o sea, yo por acá tengo 4 variables y en las 4 variables los p valores son altos, digamos, como que rechazo al 5, rechazo al 5, rechazo al 5, rechazo al 5, pero puede ser que mi test de significatividad global, que si yo tuviese 4 variables, acá va a tener un 4, me dé que sí es significativo, porque conjuntamente sirven para explicar y, pero individualmente cada una no es significativa, y bueno, eso tendría que ver por qué pasa. El libro explica un par de razones, más que nada la multicolinearidad o lo que sea, pero este va a ser el test de significatividad global siempre, ¿sí? Y igual que esta parte acá tengo el p valor de f, que es la misma interpretación, es la probabilidad de encontrar un valor en la distribución f, si la hipótesis nula fuese verdadera, la probabilidad de encontrar un valor tan grande como este número es gigante, entonces el p valor para el test f es virtualmente 0, digamos, ¿sí? Esto quiere decir que rechazo ampliamente la hipótesis nula de que las variables del modelo en conjunto no son estadísticamente significativas. ¿Se entiende? Acá, como dice el libro, estamos ante la cuestión que en un modelo de regresión simple el test F es
es igual que el cuadrado del test T, ¿sí? 514, 514. O sea, cambia un poquito por redondeo porque acá está cortado, pero es el mismo número. Por eso cuando es una regresión simple, como que simplemente miro el T, digamos, no necesito ver esto. Pero cuando yo tengo un modelo de regresión múltiple con varias regresiones, con muchas variables, este siempre va a ser el test de significatividad global. O sea, me va a decir si en conjunto todas las variables del modelo, si yo las sacase todas, si sirven para explicar algo del modelo o no. Si la explicación del modelo es muy baja, digamos, si ninguna variable explica mucho nada, como que me la va a rechazar en conjunto, o sea, me la va a rechazar individualmente y también en conjunto. O bueno, o no, son diferentes escenarios que pueden pasar. Bueno, el test de F, si ustedes se acuerdan, se calcula en base a las R cuadrados, ¿sí? O sea, a la R cuadrado del modelo, de los dos modelos, o con los suma de residuos cuadrados, que son los dos métodos de forma de calcular. Eh, pero acá me la calcula por defecto esta, que es la global. Si yo tuviese una regresión múltiple con cuatro variables y yo solamente quiero ver si dos son son significativas o no, entonces tendré que calcularlo aparte con otros comandos que vamos a ver, pero no acá, porque acá me va a tirar siempre el global, me va a tirar las cuatro variables en ese caso, que por ahí pueden no ser lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, ahí con eso terminamos de analizar toda la partida acá, toda la salida de acá del stata. Y bueno, y la conclusión es que para el modelo nivel-nivel se rechaza ampliamente la hipótesis nula, porque el ingreso per cápita familiar sí es una variable relevante para explicar el gasto en alimentación. Ahora vamos al otro caso, al de al modelo log-log, y tengo la misma interpretación. El T, digo T es gigante, entonces el P valor es ínfimo, de vuelta de cero. Entonces, el logaritmo, el ingreso per cápita, es estadísticamente significativa para explicar el gasto de alimentación, ¿correcto? La interpretación de esta ya lo hemos visto, esto era una elasticidad, o sea, por cada 1% que aumenta el ingreso per cápita, el gasto de alimentación aumenta en un 51%, ¿sí? Eso no se interrumpe, no cambia nada. Los montos y eso, lo que ya habíamos hecho antes. Lo que sí importa ahora es la significatividad estadística. O sea, esta es la importancia, la significatividad económica y esta significatividad estadística. Este puede ser un monto gigante, pero si acá me da que se rechaza la nula, y se rechaza, o sea, no es distinto de cero. Que esto sea grande es una cuestión de error de muestreo, justo salieron muy positivos, pero si no me da significativo estadísticamente, entonces no es un estimador válido, yo no lo puedo usar. Porque su efecto no difiere no es virtualmente cero. O sea, no puedo saber si por la muestra, justo por esta muestra que dio ese número, pero con otra muestra puede ser cero. O sea, depende siempre de lo estándar, ¿no? Porque está en su fórmula, en la fórmula de cálculo. Pero no tengo que. O sea, son conceptos diferentes, ¿sí? O sea, este tranquilamente puede hacer que anular, digamos, un coeficiente por más grande económicamente que sea. Y bueno, y el F de vuelta es lo mismo. Si yo tomo el cuadrado de esto, me va a dar esto. Y de vuelta me da 0, porque es la misma que esta, con el modelo de regresión simple. Entonces, para ambos casos, como conclusión, digamos, a ambos casos, el modelo para el nivel o para el log-log, en ambos casos yo tengo o sea, el ingreso per cápita es una variable relevante para explicar el gasto de alimentación. Por lejos, o sea, ni cerca. Sí, usualmente se usa el 5%, supongamos. 5 tendría que aparecer acá. Ahí tendría que ser un 0,05 para que yo decir al 5 se rechaza. O un 0,01 para un nivel de significancia del 1%. Pero acá tengo otro 0 más todavía. Si tengo 0 acá, tengo otro 0 acá. Nunca se usa un nivel de significancia tan bajo. Siempre se usa 5, 1, es lo más común. En la práctica, o sea que acá ampliamente se rechaza la nula, de que no tienen efecto. El punto B dice: evalúe el cumplimiento del supuesto de normalidad del error. Eso ya estaba en el script, pero lo habíamos salteado, porque dijimos que era medio raro. Ahora sí importa, ¿sí? Este es el del modelo nivel-nivel. Sí, del modelo nivel. El gráfico. Y vemos que sí, parece que se viola el supuesto, ¿sí? O sea, así debería verse una normal. Y la distribución es súper asimétrica, pues es gasto en alimentación, digamos. O sea, la gente se gasta mucho acá y después se gasta poco acá. Es
como todas las funciones, como todas las variables de gasto y de ingresos, siempre tienen como esta distribución así asimétrica. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? O sea, esto es... Este supuesto de normalidad del error es el sexto supuesto, si se quiere, que se agrega en este capítulo, que es el supuesto del modelo lineal clásico, ¿sí? Para tener el modelo lineal clásico necesito la normalidad del error, ese es el sexto supuesto. Ahora bien, este supuesto, al igual que los otros, son supuestos que yo hago de antemano, ¿correcto? Yo no tengo forma de ver en esta salida si se están cumpliendo los supuestos o no. ¿Sí? Eso es como que lo importante de resaltar de esta parte. O sea, gráficamente yo veo acá y digo, no, esto no tiene una distribución normal. No, capaz que no. Y bueno, y si esto no tiene una distribución normal, entonces los estadísticos T no tienen una distribución T, los F no tienen una F. ¿Y qué pasa ahí? Y bueno, esta estimación no es correcta. ¿Sí? O sea, yo no estoy estimando correctamente el valor T, porque este estimador no tiene una distribución T. Porque recuerden que la distribución T es condicional a que los errores sean normales. Era parte de su definición. ¿Cuál es el problema? Que esto no sea T y que bueno, y que va a ser una mala estimación. Esto está sesgado, es incorrecto, no está bien realizado. ¿Sí? Lo que yo les quiero plantear, digamos, es que que es el supuesto, o sea, que el supuesto 6 se materializa en esto, en el cálculo del T y bueno, y del P-valor también. Y de los intervalos también. Y bueno, y del F y todo. El supuesto 4, el supuesto 5, que era el de homoelasticidad, se manifiesta en esto. Si yo no cumplo el supuesto 5, entonces esta estimación del error estándar es sesgada. No es correcta, está incorrectamente estimada. Pues yo necesito el supuesto de homoelasticidad para tener la forma de cálculo que que se usa acá. Y si yo violo el supuesto 2, el de exogeneidad, el supuesto 4 es el de exogeneidad, entonces esto va a ser sesgado, ¿sí? El coeficiente no va a estar correctamente estimado porque hay una dependencia entre esta variable y otras variables que están en el término del error y todo eso que ya habíamos analizado muchas veces, ¿sí? Ahora bien, o sea, acá yo debería ver un error por incumplimiento del supuesto 4, acá del supuesto 5, acá del supuesto 6. Ok, eso sería, yo sé que esto va a estar mal estimado y mal calculado, ¿sí? Tienen todo sesgo. Pero en la salida de stat acá, cuando yo hago el comando de regresión, no se materializa nada de eso, ¿correcto? Yo no sé si se entiende. Yo no es que veo esto y digo, no, yo estoy violando el supuesto 4. O veo este número 019, no, el supuesto 5 se está violando. Acá no, el supuesto 6 se está violando, no. Esos son supuestos que yo hago antes de realizar esto. Entonces yo los presumo como válidos cuando voy a realizar esto. ¿Sí? Yo estoy asumiendo que esto es exógeno y no endógeno, estoy suponiendo que hay homoelasticidad, estoy suponiendo que hay normalidad del error y por ende utilizo estos resultados y esta forma de calcular. Si yo veo como acá que no se está cumpliendo un supuesto, el stata no distingue, digamos, me lo calcula igual. Pero si yo veo que no se está cumpliendo, entonces yo sé que esto no está estimado correctamente. Y cualquiera que analice un trabajo que yo haga de esta magnitud y yo trabaje con variables, en realidad bueno, era este. Cuando trabaje con variables que son así de gasto, alimentación y de ingresos que son nivel, y yo no estoy cumpliendo el supuesto de normalidad, digamos. Y qué tanto estoy incumpliendo, y bueno, y depende de la distribución en particular, pero como que por lo general no va a ser normal. Después vamos a ver en el capítulo que viene cómo, o sea, es más laxa la interpretación o lo que sea, pero yo sé que esto no va a estar estimado correctamente. Y si bien esto es 0 por lejos, capaz que me cambie un poco los números. O sea, como que todo esto está basado sobre ciertos supuestos que si no se cumplen, entonces yo no lo estoy estimando correctamente. Pero esos supuestos, eso es lo importante, digamos, lo que quiero recalcar es que esos supuestos son previos. O sea, yo estoy haciendo esos supuestos y digo, ok, esta muestra cumple, esta selección de datos cumple en esos supuestos, lo estimo. Pero si no se está cumpliendo, si yo tengo variables relevantes que relacionen con el ingreso que están en el término del error y por ende esto está sesgado o lo que sea, no lo veo en el modelo, ¿sí? No hay un R cuadrado mágico que me va a decir o una suma que me va a decir, no, estás violando tal supuesto. Como que la práctica y lo que comúnmente se hace y el conocimiento teórico, eso me va a decir que se están violando los supuestos.
por ahí el gráfico como esto me puede ayudar, pero nadie me va a decir, ni una salida stata me va a decir, hey, cuidado que estabas violando tal supuesto o lo que sea. ¿Sí? Eso era lo que quería como resaltar de esta parte. No sé si se entendió o fue más engorroso la explicación de lo que debería, pero en este modelo no parece que se está cumpliendo el supuesto de normalidad del error. Y por ende esto no está correctamente estimado. Si es relevante o no, si es poquito o mucho, nunca voy a saber porque son supuestos que yo lo hago de fondo. Yo no tengo forma de evaluar, digamos, que tan bien estoy estimando algo, porque yo esa estimación supuestamente nunca... Yo no conozco los verdaderos valores, ¿sí? Volvemos a lo mismo, los verdaderos valores poblacionales son inalcanzables para mí. Yo intento estimarlos con estos mecanismos y para estimarlos necesito ciertos supuestos base. Pero si yo parto de supuestos base que ya son que no se cumplen en la realidad, que no se cumplen en este modelo, perdón, en esta muestra, y ya estoy partiendo de un modelo que por ahí no sea el más correcto para aproximarme a esos verdaderos valores poblacionales. Y por tanto debería tener más cuidado que en otros casos. No, suficiente esa explicación. Si quiero analizar este otro, vamos a tener a este. En este caso, como ya habíamos visto cuando vimos este ejercicio, sí, yo digo, ok, acá el supuesto de normalidad capaz no es exactamente una distribución normal, pero se asemeja muchísimo más que en el caso anterior, entonces sí, puedo decir que sí. Para el modelo log-log, sí me sirve, el supuesto 6 se cumple, o por lo menos no es evidente que no se cumpla ni nada. Y bueno, y es válido usar la inferencias y las pruebas T y todo lo que habíamos dicho. O sea, es válido hacer todo este mecanismo, ¿sí? O sea, no siempre vamos a hacer este análisis de ver los residuos, la normalidad del error. En el capítulo que viene vamos a ver bien por qué. O sea, básicamente metemos otro supuesto y por eso como que se termina cumpliendo ese supuesto. Ya lo vamos a ver, es más teórico igual. Pero es importante entender esto, ¿no? Que se cumpla o no el supuesto es algo de la muestra y algo que yo debería, o de conocimiento económico o técnico, que yo debería analizar previo. Porque yo cuando corro la regresión ya automáticamente estoy suponiendo que se cumplen y no hay nada acá que me hagas dar una pista de que no se están cumpliendo, ¿sí? Yo no puedo correr y decir, uy, se está incumpliendo tal supuesto, no, yo debería saber de antemano. ¿Se entiende? Bueno, suficiente entonces de eso. Volvemos a los ejercicios. Bueno, y cumplimos este ejercicio, vamos ahora al 1.6. ¿Sí? El 1.6, de vuelta lo que hace es volver al 1.3. ¿Sí? Porque todo esto que estamos viendo del capítulo 4, la significatividad estadística, es como que necesita una regresión previa. Y todo lo que hicimos antes fue regresión, ver coeficiente, o sea, ver efecto. Regresión, ver coeficiente, ver el efecto. O ver el cuadrado y otras cosas así. Ahora lo que voy a hacer es ver si esos efectos que yo calculé antemano son estadísticamente significativos o no. Entonces, acá este no tiene clear, así que si yo quisiese correr ahora, me va a tirar como un error porque no puedo superponer datos. O sea, vamos a correr el clear primero para limpiar esta. Y ahí recién vamos a correr ese. Bueno, o sea, el ejercicio lo que me pide es: interprete los resultados de las estimaciones en A y B en términos de significatividad estadística, tanto individual como conjunta, de los regresores empleados. Entonces, si van al ejercicio previo, que es este nomás, son regresiones para Argentina, Chaco y Corrientes. El A y el B es lo mismo, pero hace como para Chaco y Corrientes como su dominio. Gran Resistencia y el resto de Chaco, y Corrientes capital y resto interior de la provincia, sería una cosa así. Ese sería el A y el B de las regresiones. Y básicamente la regresión lo que consistía era en el rendimiento de la educación. Eso es lo que yo quería ver. Entonces vamos a analizar de vuelta y vamos a ver la significatividad estadística. Es decir, vamos a concentrarnos en los T y más precisamente en los P valores, que son por ahí los más informativos que tenemos. Bueno, para eso necesito correr las regresiones. Para correr las regresiones tengo que correr todo el código previo. Y vamos a correr la regresión para Argentina primero. Y ahí analizamos. La variable dependiente era el logaritmo del ingreso por hora. Y la variable son año de educación, que era lo que yo quería analizar si quiere, y la experiencia, que es o sea, no es necesario necesariamente, pero es como, o sea, la edad, que como proxy de experiencia, que poníamos como control y una variable más.
Eh, bueno, igual que en el caso previo, esto no va a pasar siempre, ya, sepan de antemano que estos son casos pues son muestras muy grandes y todo, pero en ambos casos, para tanto año de educación como la edad o la experiencia, tienen p-valores virtualmente cero, es decir, que en ambos casos se rechaza la hipótesis nula de que no son significativos, porque no son relevantes para explicar el ingreso laboral, ¿correcto? Es decir, ambos son estadísticamente significativos, por lejos, digamos, o sea, no tengo ni... O sea, son individualmente son significativos, porque se rechazo al nivel de 5, del 10, del 1, cualquier nivel usual se rechaza la hipótesis nula, o sea que son significativamente, son estadísticamente significativos, eh, ambos. Y también me dice probar la conjunta. Bueno, la conjunta es esta. Fíjense que acá antes había un 1, ahora hay un 2. Porque esta, como les recalqué bastante, es el test de significatividad global. O sea, este me elimina ambas variables del modelo y me dice si ambas son significativas en conjunto o no. Como ambas son individualmente súper significativas, lo mismo pasa con el F. El F es gigante, por ende el p-valor del F me da también de vuelta 0. O sea que ambas variables son conjuntamente significativas. Y también se da la particularidad, o sea, la particularidad, digamos, el resultado de que individualmente ambas son significativas también. Entonces tenés como un doble efecto. No, doble efecto no, o sea, son conjuntamente significativas y son individualmente significativas. ¿Sí? Eso es lo que... Por general, si son individualmente significativas, siempre va a ser conjunta porque es como que utiliza los mismos datos, digamos, no hay mucha magia en ese lado, digamos, no es que va a tener muchas incoherencias en términos en eso, digamos, no es que esto va a ser significativo y esto no. Esto puede ser significativo y estas dos no serlo, eso sí. Por eso este es como un test más generoso, si se quiere, porque ve la significatividad de todo el modelo. Bueno, de dos, en este caso, que sería todo el modelo. Y bueno, esos son los resultados que se podrían esperar. Y bueno, el intervalo de confianza también, nunca incluye 0, no incluye 0. Entonces como que estamos tranquilos por ese lado. Bueno, este es el caso para Argentina. Ahora vemos el caso de Chaco. O sea, es como que, bueno, que pasa lo mismo. En realidad tengo 0, 0 y por ende acá 0 también. O sea, tanto conjuntamente son significativas y individualmente cada una es estadísticamente significativa. ¿Sí? Porque cualquier nivel usual, recuerden que acá tendría que haber yo el 5, por ejemplo, para tener un 5% de nivel de significancia, el 5%, que no tengo, digamos, tengo 0, acá también tengo 0, es como que son relevantes siempre. ¿Qué quiere decir que sean relevantes? Bueno, que el año de educación sirve para explicar las variaciones del ingreso laboral por edad. Que era algo predecible, ¿no? Es como que obvio, yo más ingreso tengo más, digo más porque acá tengo un efecto positivo. Tengo más ingreso, mayor es mi ingreso laboral. O sea, como que la lógica es obvio, pero podría darse que no, por alguna razón, o justo esta muestra en particular, o tengo mucha multicolinearidad, entonces el desvío estándar es gigante y me tira que el p-valor me da, me dan los t bajos y por ende los p-valores van a ser como altos, pongamos, entonces puedo no rechazar la nula en algún caso. Pero como que la lógica me dice que sí, cuando yo tengo más edad gano más, cuando tengo más educación gano más, y entonces son resultados esperables, digamos, así que no se viole la... O sea, que se rechace la hipótesis nula para estos casos. Bueno, para el caso de Corrientes pasa lo mismo, todos ceros, es como las mismas conclusiones. Son conjuntamente significativas, ambas variables, o sea, todo el modelo es conjuntamente significativo en realidad, que está compuesto por dos variables. Y individualmente cada una es relevante también. ¿Sí? Entonces es como que se repiten las mismas interpretaciones. Y si yo corro estas variables también pasa lo mismo. Este creo que era el de resistencia. Acá tengo un 4 por ejemplo, pero este 4 está después del 0, ¿no? O sea, este es un nivel de significancia del 1%, sigo rechazando. A nivel de significancia del 0,5% lo sigo rechazando porque este es un 4. Es ínfimo, ¿no? Yo tendría que ver un número acá, un número acá, o acá sí o sí, para no rechazar la nula. Cuando tengo tantos ceros o cuando tengo un número acá, se rechaza la nula seguro.
Y bueno, y si ustedes miran todos los otros ejercicios, todos los otros ejemplos, sigue pasando lo mismo. O sea, de valores bajísimos, entonces se rechaza nula, se rechaza, se rechaza, se rechaza. Siempre tengo significatividad conjunta y siempre tengo significatividad individual para todos los casos que me pide el ejercicio este. Bueno, el punto B dice ahora: ¿a qué causa se puede atribuir el hecho de que los errores estándar de MCO estimados previamente aumentan al considerar las muestras de Chaco y Corrientes respecto a la muestra argentina? ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es un análisis del error estándar, digamos, cómo se compone, ver cómo se compone y ver qué componente es. O sea, a priori, si ustedes se acuerdan, el error estándar, o sea, la varianza del estimador era el sigma cuadrado, si la varianza del modelo, sobre la suma total de cuadrados por 1 menos, suma total de cuadrado de x, de lo que estoy analizando, por 1 menos la r cuadrado de la regresión de esa x contra las otras variables del modelo, ¿sí? Como para ver la multicolonialidad de las. Ok, ¿cuál podría ser, digamos, la r cuadrada podría modificarse? Por lo general, como estamos analizando Argentina, como que debería observar como efecto similar, entonces la r cuadrada no debería tener tantas diferencias. La sigma cuadrada podría modificarse. La cuestión es el suma total de cuadrados, que están en el denominador, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, como que nosotros decíamos, ok, la sigma cuadrado del modelo no lo puedo tocar, entonces es algo, porque es algo endógeno, ya está bien dado el modelo, no lo puedo tocar. La r cuadrado tampoco puedo tocar porque, o sea, en realidad sí, cuando yo meto muchas variables que son dependientes, que tienen mucha correlación, entonces la multicollinearidad se me va a ir, se va a aumentar muchísimo, y ahí sí podría afectar la varianza por ese lado, para mal, digamos, porque me va a hacer crecer la varianza. Lo que yo sí podía tocar era la suma total de cuadrados, ¿sí? La suma total de cuadrados, ¿cómo la tocaba? O sea, ¿cómo ampliaba, cómo jugaba con eso? Con el tamaño de muestra. Cuando más muestras yo tenía, era más grande, va a haber una mayor dispersión de las X, ¿sí? En vez de tener, o sea, si tengo 2X, va a ser, no sé, 2 y 4. Después si tengo 3 va a ser 2, 3 y 4. Y después si tengo 8 van a ser 2, 2, 1, 1, 0, 0, 4, 5. Voy a tener mucha mayor dispersión de X y por ende la suma total de cuadrados, que es la diferencia entre las X contra sus medias elevada al cuadrado, digamos, la suma de todas esas diferencias al cuadrado, va a crecer. Siempre va a crecer con mayor tamaño de muestra. Entonces, las varianzas de Argentina tienen muchísimo más tamaño de muestra que el Chaco y Corrientes, obviamente, porque las incluyen. Entonces, la suma total de cuadrados son mucho más grandes en Argentina que en Chaco y Corrientes. Y cuando ves un componente del denominador, al ser mayor, un componente del denominador me baja todo el cociente, digamos, me baja el resultado de todo el cociente y por ende las varianzas van a ser más bajas. Es lo que yo debería. Ese es el efecto que yo voy a terminar comprobando, digamos. Si yo vengo acá, este caso Argentina, acá vemos, ¿sí? Este caso Argentina. Vemos que los desvíos estándares tienen, para los dos casos, tienen 3 ceros y 3 ceros, ¿sí? O sea, es 0,0009, 0,0003. Para este, que era el caso de Chaco, creo que era, Chaco, tengo 2 ceros nomás. Y para el caso de Corrientes tengo de vuelta 2 ceros, ¿sí? O sea, es como que una diferencia importante, tengo un 90% de diferencia del tamaño del error estándar. De vuelta, son errores estándares muy chicos, porque son las muestras bastante grandes igual. Los errores estándares son muy chicos y por ende los p-valores son, sí, ínfimos. Pero cuando trabajes con otros ejemplos van a ser bastante más grandes y se va a notar, digamos, la diferencia de tamaño de muestra. Ok, acá 3 ceros es 90% más chico que 2 ceros. Pero igual, es como que igual es muy chico el valor, digamos, del error estándar. Es 0,000, es muy ínfimo igual. Pero vamos a analizar eso. ¿Por qué en Argentina son mucho menores que en Corrientes y Chaco? Bueno, eso está acá, en este ejercicio. O sea, corrimos todo y tenemos un 1.6. Primero que hace es analizar las varianzas del error, ¿sí? O sea, si yo vengo acá ya está en realidad la varianza del error. O sea, esta es Argentina, esta es la varianza. O sea, esta es como la estima, este es el residual, ¿sí? La sumatoria de residual cuadrados. Estos son los grados de libertad, que son el n menos k menos 1.
sería n menos k, que son 2 menos 1, que es la constante, entonces sería 26, 282 menos 3, que me da este. Entonces la suma de residuos cuadrados dividido n menos k menos 1 me da el sigma cuadrado. Eso para Argentina y lo mismo para Corrientes y Chaco. Y eso es lo que hace en esa parte del código. O sea, si ven el mismo monto. Es este dividido el n menos k menos 1, los grados de libertad. Y voy a obtener este valor. ¿Sí? Es como que el código lo hace a mano, pero es lo mismo. Bueno, ¿y qué vemos acá? Vemos que para la Argentina es 43, para Chaco es 36, o sea, es mucho menor, y para Corrientes es 47, es mucho mayor. Es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el sigma cuadrado, es decir, la parte del modelo que no está explicada, es algo como endógeno al modelo, ¿sí? No se modifica por el tamaño de muestra, y que es muy fluctuante, digamos, como para Argentina es un número, para Chaco es menor, y Corrientes es mayor. ¿Sí? O sea, si yo quisiese explicar por qué los desvíos estándares en Argentina son siempre menores, yo debería ver que Argentina tiene un numerador en este caso mucho más chico. Y no es el caso, el de Chaco es mucho menor y entonces tiene el efecto contrario, si se quiere. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué pasa? Y bueno, es cuestión del modelo nomás, no es algo que yo pueda tocar, digamos, no es que Argentina... básicamente lo que quiere decir es que en Argentina hay muchos factores que explican el ingreso aparte de los que yo incluí en el modelo. O sea, el ingreso laboral por hora se explica por muchos factores, obviamente, ¿sí? El R cuadrado ya me dice que un 20% me estoy explicando acá. Pero en Argentina hay un valor dado, o sea, hay muchas cosas que no están explicadas por el modelo, ¿sí? Que serían los residuales, la suma de residuos cuadrados. Hay muchas cosas que el modelo no captura, o sea, que escapan a los años de educación y a la edad. En Chaco pareciese que hay menos. O sea, es como que el año de educación y la edad explican más o explican mejor al ingreso laboral por hora de los chaqueños que en Argentina, y ni hablar en Corrientes. Es como que en Corrientes hay muchos más factores que explican el ingreso laboral por hora que solamente estas dos cosas. Que solamente los años de educación y solamente la edad. No sé, se pagan... Sí, es como que se pagan salarios en base a otras cuestiones, no solamente por eso. O sea, ¿qué factores son? No sabemos porque son residuales, digamos, están en el término del error, no sé qué serán. Pero esto es algo del modelo, digamos. O sea, no del modelo, sino algo de la muestra. Es como que en Corrientes pasa esto, suponiendo que la muestra es representativa y todo lo que siempre asumimos, ¿no? En Corrientes pasa esto porque, se paga mejores sueldos, se pagan en función de otras cosas, no solamente estas dos cosas. No es que se paga mejor ni peor, se paga por otros factores, que no son solamente la educación y la experiencia. En Chaco, en cambio, se paga bastante por la educación y la experiencia, en función de la experiencia, pero igual hay otros factores que explican también el salario, digamos, no solamente esos dos. Pero son virtualmente menos que en Corrientes y menos que en Argentina también. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, yo no puedo decir por qué los errores estándar en Argentina son menores. Si fuese solamente por el numerador, entonces Chaco tendría que tener muchos menores, porque tiene un numerador más chico que Argentina. ¿Sí? Y no es el caso, tiene 2 ceros cuando el otro tiene 3 ceros. ¿Correcto? Entonces tenemos que seguir indagando. Vamos ahora a las correlaciones, dice acá. ¿Qué son las correlaciones? Bueno, son los R cuadrados. O sea, si se acuerdan, o sea, el R cuadrado, que es el 1 menos R cuadrado que está en el denominador de las regresiones, es el R cuadrado, es cuánto de X se encuentra explicada, de X1, ponele, se encuentra explicada por X2. Cuánto de mi año de educación, si yo analizo esto. Si yo quiero analizar el error estándar de año de educación, entonces cuánto de mi educación se encuentra explicada por edad. Por edad. Y si quiero analizar esto es cuánto de mi edad se encuentra explicado por el año de educación. ¿Sí? Es el R cuadrado, es lo mismo que esto, pero de una regresión entre las variables sería, ¿sí? O sea, acá es, bueno, el sigma cuadrado sobre suma total de cuadrados por 1 menos el R cuadrado de la regresión de año de educación contra edad. Eso sería el SR cuadrado, la regresión entre las variables explicativas. Ok, ¿qué es el R cuadrado? Eso es el poder explicativo, ¿sí? Es cuánto de mi X2 explica mi X1
para si yo estoy analizando el desvío del parámetro de x1, es cuánto de mi x2 explica x1. Otra forma de ver eso también es con las correlaciones, ¿sí? Porque ese valor explicativo viene dado por el beta, ¿no? Y el beta es la covarianza sobre la varianza. Entonces es como otra forma de ver también lo mismo. No sé si se entiende. O sea, cuando yo tengo una correlación, acá lo que tiré fue un comando de correlación, ¿sí? Cuando las correlaciones son altas, o sea, positivas, negativamente, en valor absoluto, quiere decir que hay una gran relación entre las variables y por ende el R cuadrado van a ser más grandes. ¿Sí? O sea, como algo teórico, digamos, que se tienen que entender. Cuando el R cuadrado es grande, quiere decir que mi x2 explica mucho de mi x1, supongamos. Cuando la correlación también es grande, quiere decir lo mismo, que hay mucha correlación que se mueve en conjunto y por ende una explica mucho a la otra. Eso es lo que significa el explicar. Cuando las variables tienen mucha correlación, cuando se mueven mucho en conjunto, entonces eso se manifiesta en un beta más grande. Y un beta más grande quiere decir que explica mucho, entonces la R cuadrado va a ser grande también. ¿Sí? O sea, es como que un concepto teórico nomás que no es muy loco ni difícil de explicar. Si la variable tiene mucha correlación, se mueven mucho en conjunto, ya sean positivo o negativo, como son en estos casos, ¿sí? Quiere decir que hay mucha relación entre las variables. Y si hay mucha relación, entonces una variable explica mucho a la otra. Pero cuando una se mueve, la otra también se mueve. Si se mueve en el mismo sentido, en sentido inverso, no importa. Pero quiere decir que si se mueve la educación, se mueve la edad y ahí como que el R cuadrado va a ser alto. ¿Sí? Ya sea que es positiva o negativa, la verdad. Eso no importa el valor absoluto. Lo que importa es el tamaño, digamos, el valor absoluto del efecto. Bueno, esas son las correlaciones, ¿sí? Para Argentina, Chaco y Corrientes. La correlación es mucho más, valor absoluto de vuelta, ¿no? Acá negativo, siempre van a ser negativos. La correlación es mucho más grande acá, en Argentina, que en Chaco, y en Corrientes es re chica, es muy chiquita la correlación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces, esto quiere decir que si la correlación es grande, entonces el R cuadrado va a ser grande. ¿Sí? Si el R cuadrado es grande, esto quiere decir que el R cuadrado va a ser grande para Argentina, un poco más chico para Chaco y bastante más pequeño para Corrientes. Vamos acá, si la correlación es grande para Argentina, quiere decir que el R cuadrado va a ser grande. 1, el R cuadrado va de 0 a 1, ¿no? 1 menos el R cuadrado va a ser, cuando el R cuadrado sea grande, va a ser que 1 menos un número grande, menor a 1 igual, pero grande, va a ser que se acerque mucho a 0, ¿sí? 1 menos algo grande o 1 menos algo cercano a 0, a 1, perdón, va a ser 0. Y bueno, cuando algo o se va a acercar a 0 y cuando ese es casi 0 se multiplica por la suma total de cuadrados, me tira para abajo el denominador, ¿sí? O sea, cuando más grande es el R cuadrado, más chico es mi denominador, sería la relación. Y cuando más chico es mi denominador, más grande es el numerador, digamos que el cociente va a ser más grande. ¿Y qué quiere decir que el cociente sea más grande? Y que la varianza del estimador va a ser más grande. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso es lo mismo que veíamos cuando analizamos la varianza. Cuando el R cuadrado es grande, o sea, cuando hay mucha multicolinealidad, mi varianza, mi estimador, o sea, la varianza del estimador va a ser más grande. Simplemente eso. ¿Sí? Cuando hay mucha colinealidad, la varianza aumenta. Ese sería el efecto. Y como acá en Argentina yo tengo que la correlación es más grande que en esto, en valor absoluto de vuelta, más grande que en Chaco y que en Corrientes. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Que debería esperar yo, y debería esperar que el R cuadrado sea más grande en Argentina y por ende mi varianza sea más grande en Argentina. Que de vuelta va en contra de la intuición, o sea, va en contra del resultado original de que la varianza del estimador es chica, porque tiene 3 ceros, el error estándar, bueno, es lo mismo. El error estándar Argentina tiene 3 ceros, entonces es menor que los errores estándar de las otras provincias. Pero este resultado no me ayuda a explicarlo, lo del numerador, y esto del R cuadrado tampoco me ayuda a explicar eso. O sea, en realidad esto del R cuadrado va en contra, inclusive. ¿Sí? Entonces me falta una variable más, que es la suma total de cuadrados, que es lo que nos habíamos dicho en el comienzo, que era por ahí lo más interesante. Bueno, acá tiene
un comentario que, bueno, que no aporta y que las correlaciones al cuadrado dan igual que los valores de las regresiones. Sí. Entonces, si ustedes hicieran la regresión, vamos al caso argentino, ¿sí? La regresión de año de educación contra edad. Este es el R cuadrado, ¿sí? Este R cuadrado es por correlación, digamos, es como que se puede demostrar así como matemáticamente que si ustedes se elevan al cuadrado esto, se elevan al cuadrado la correlación esta, les va a dar igual que el R cuadrado acá, porque es lo mismo, digamos. O sea, ahí viene el nombre en realidad, mejor dicho, pero no, o sea, solamente se puede probar acá porque es una correlación simple, un modelo de regresión lineal simple. Cuando fuese como si fuese compuesto, no se puede ver. Pero bueno, eso es como un comentario aparte, no que dice el código ahí para hacer. Bueno, ustedes, o sea, todo lo que estuvimos viendo acá era para entender por qué hicimos esto. O sea, si yo hiciese todas las regresiones, voy a ver que este R cuadrado va a ser más alto que el de los otros dos casos. O sea, si quieren los hacemos rápido. O sea, Argentina tiene un R cuadrado de 2,99, casi 3. Para este que es el de Chaco, el R cuadrado es 2,07, cuando este era 2,99. Y para el último, el de Corrientes, el R cuadrado es ínfimo, es 0,02, o sea, no es ni 0,2, no es ni 2%, es 0,2%, 0,3%. Entonces ahí se ve que el R cuadrado es efectivamente más grande acá. Pero para evitar hacerme esto, yo solamente puedo ver la correlación y ya veo. Acá la correlación en términos absolutos de vuelta es más grande que acá. Entonces por ende va a tener un R cuadrado más grande. Y este es mucho más chico, o sea, ni hablar acá. Entonces volviendo de vuelta al ejercicio, ya vi el R cuadrado, ya vi el sigma cuadrado. Ninguno me ayuda a explicar por qué ninguno me ayuda a explicar por qué la varianza del denominador es más chica. Entonces vengo acá, vengo a lo último que me queda, que es la suma total de cuadrados. Si ustedes se acuerdan, o sea, esa suma total de cuadrados es la suma total de cuadrados de X, ¿sí? De la variable que yo quiero analizar. Supongamos que yo quiero analizar el estimador de años de educación. Para el estimador de años de educación es la suma total de cuadrados de años de educación lo que yo tengo que analizar, que es lo que está en el denominador del desvío estándar, del error estándar, perdón. La suma total de cuadrados de X es, si ustedes se acuerdan la fórmula, es la sumatoria de I yendo de 1 a n de X menos X media, menos su media, todo eso al lado al cuadrado, ¿sí? Esa es la definición de suma total de cuadrados. Son los desvíos respecto a su media elevado al cuadrado, o sea, la suma de sus desvíos elevado al cuadrado. Ok, yo cómo calculo eso, digamos, porque eso no es algo que salga de que tengan la salida hasta acá. ¿Cómo calculo eso yo? Bueno, este es el error estándar, el desvío estándar de años de educación, ¿sí? Que lo tiramos con este comando que está acá, con el sum de summarize, como que me tiró el summarize de las variables. Este es entonces es el desvío estándar. Si yo lo elevo al cuadrado voy a obtener la varianza, ¿sí? La varianza de año de educación, la varianza muestral de año de educación. Si ustedes se acuerdan, la definición de varianza muestral es la suma total de cuadrados sobre n-1. Esa es la definición de varianza muestral. Entonces, si a este, que es el desvío estándar, lo elevo al cuadrado, me queda la varianza muestral. Y que si a esa varianza muestral es igual a la suma total de cuadrados sobre n-1. Si a esa varianza muestral le multiplico por n-1, me va a quedar la suma total de cuadrados. Que es esto, la sumatoria de x menos x media, todo eso, y la sumatoria es al cuadrado. ¿Sí? Que eso es lo que yo estoy buscando, la STC, la suma total de cuadrados. Entonces, eso es lo que hace acá, lo que pide hacer el ejercicio. Puse mal. Entonces hago esto, que es el desvío, para este caso, para el de año de educación, estamos hablando, ¿no? O sea, lo mismo pasa con el de arte, pero hacer con uno ya es suficiente. Elevamos al cuadrado, ¿sí? Y le multiplicamos
por n-1, que sería esto. Menos 1 sería 28, 6, 14. ¿Sí? Y esa es la suma total de cuadrados de años de educación. ¿Sí? Para la Argentina. Ahora hago lo mismo hago la misma sumatoria para Chaco. Y hago de vuelta el display del desvío estándar. Lo elevo al cuadrado para que me quede la varianza muestral. Y le multiplico por n-1, que sería 1,0,7, que sería el n-1. Me da ese número. Y bueno, ahora tiro la última, la de corrientes, display. O sea, estoy haciendo solo año de educación porque para comparar los tres valores, ¿sí? O sea, yo puedo hacer lo mismo con edad después, lo mismo, y me va a dar los mismos los resultados semejantes. 8,34 n-1. Y tengo los tres valores. Tengo un capaz y lo tiro todo junto, más fácil. Este era uno, este era otro y este otro. Y tengo... No, hice mal. Era... Bueno, acá tengo los tres en realidad. ¿Sí? Este es el de Argentina, este es el de Chaco y este es el de Corrientes. Acá se ve que bueno, el de Corrientes es 15.000. El de Chaco es 23, casi 24.000. Y la suma total de cuadrados estamos hablando. Y para Argentina es 530.000. ¿Sí? Esa es la suma total de cuadrados. ¿Por qué la Argentina es tan grande? Y es por el tamaño de muestra. O sea, fíjense que los desvíos estándares son virtualmente lo mismo, ¿sí? O sea, inclusive la Argentina tiene el menor desvío estándar. La Argentina tiene 4,30, Chaco tiene 4,36 y este tiene 4,65. O sea, es más, la Argentina tiene menor desvío estándar inclusive. El tema es que el tamaño de muestra es tan grande que se compensa, digamos. Y eso es lo que habíamos dicho. Cómo yo juego, cómo yo modifico algo del error del estimador y modificando el tamaño de muestra, perdón. Cuando más grande es mi tamaño de muestra, más grande es mi suma total de cuadrados, y como eso está en el numerador, me tira para abajo el cociente, me disminuye la varianza. O sea, que me disminuye la varianza del estimador, quiere decir que es más precisa la estimación, ¿sí? El estimador tiene menos variabilidad, pues como que le pega más puntualmente al valor poblacional, digamos, si está correctamente estimado. ¿Se entiende? Entonces esto es por esto, o sea, la explicación que dice acá. ¿A qué causa se puede atribuir el hecho que los errores estándares de MSO estimados para Argentina sean más grandes, sean más chicos que para Chaco y Corrientes? Y por esto, por la suma total de cuadrados, que es la varianza, que no es muy diferente entre sí, entre los otros, pero sí el tamaño de muestra. El tamaño de muestra, al ser muchísimo más grande, le da tanta amplitud a los datos, tanto rango de variabilidad a los datos, que hace que sea muy chico el error de estimación. Y bueno, y eso es lo que me termina arrastrando todos los otros valores que por ahí son, que dijimos que por ahí Argentina tiene más colonialidad, tiene más varianza, lo que sea, pero bueno, el tamaño de muestra de la suma total de cuadrados, esto me demuestra lo importante que es tener una muestra grande. O sea, es como, chocolate por la noticia, obvio, pero cuando yo tengo una muestra chica, todo me encuentro miles de errores, miles de problemas. En cambio, que cuando yo tengo una muestra grande, se solucionan o se estiman correctamente, digamos. Si me olvido, si tengo un multicolonialidad, se corrige. Si tengo mucha parte del modelo que no está bien explicada, y se corrige igual, pero la precisión de la estimación del modelo depende mucho del tamaño de muestra. Eso tengan presente siempre, porque es como él es clave para las estimaciones que se... O sea, no tanto en la materia, porque en la materia no es que van a trabajar con muestras diferentes, no es que van a decir, uy, no, elimino observaciones ni nada, o voy a salir a relevar datos, las muestras ya vienen dadas, pero cuando hagan trabajo empírico, si trabajan en esto en algún momento, como que cuanto más grande mi muestra, mucho mejor. Entonces siempre se prioriza, se debe priorizar ese factor, digamos, se tiene que tener en cuenta para tener una estimación correcta.
Y bueno, y con eso terminamos estos ejercicios de Stata, el 1.5, el 1.6, y bueno, espero que le sirva y bueno, después nos volvemos a ver de vuelta con otros videos más adelante.